Piali, Neno toca Lilica Altonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la primera casilla de la 17ª trecena, el Tonali Seatl, un tonali del rumbo del Tlahuiztlampa, del oriente, por donde sale el sol. El color es el rojo. Bueno, este Tonali Seatl nos invita a iniciar la trecena en un cuerpo de agua. Esta agua maravillosa, estoy aquí en la laguna de Nogales, aquí brota el agua, esta agua que corre se va a convertir en río y va a llegar hasta el mar, ese mar primordial que en la mitología sabemos que dio origen a todos los seres, donde cayó el primer sol cosmogónico y se transformó en jaguar. Y esta agua maravillosa tiene en el numeral 1 como acompañante de este numeral a Xiuhtecuhtli, el señor de la turquesa, el fuego, el tiempo, ese que también es alquímico, el que también purifica. El fuego nos hace renacer como soles. Con él viene Nexhuitzilin, el colibrí gris, que nos habla de la fuerza de voluntad. Ciertamente nuestro cuerpo tiene gran cantidad de agua, la magia está contenida en el agua. Nuestro espíritu es fuego, fuego que danza con el agua que contiene nuestro cuerpo. Así nos hacemos Atlachinoli, el símbolo del guerrero, el de la batalla florida. En el signo Atl también tenemos a Xiuhtecuhtli, así que hay mucho fuego. Hoy yo me vine tonada a esta agua maravillosa que simboliza lo frío, lo femenino, y vengo con el corazón tonado, con el pensamiento lleno de tonalidades. Y también quiero decirte que el señor de la noche es Istli, que es una advocación del Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo de obsidiana. Así que hoy podemos mirarnos en este espejo del agua o en ese espejo que es Yayauqui Tezcatlipoca. Sabemos que él está conectando un piecito en la montaña y otro piecito dentro del agua, así que nos permite a través de la ritualidad y el autosacrificio acceder del tiempo del hombre al tiempo del mito. El regente de esta trecena es Chalchutotolin, el guajolote enjollado, el que también nos habla del ayuno, de la ritualidad, del autosacrificio. Así que en esta trecena vamos a fluir como el agua. Y fluir significa aceptar todas las experiencias que la vida nos dé con entusiasmo, con el Dios adentro, que no nos falte ese tona para librar cada batalla de manera florida. Les traigo un canto a este tonali, en este cuerpo maravilloso de agua, y dice así: Oh Tonali Seatl, espejo de lo eterno, donde el agua y el fuego danzan en un abrazo en la corriente de tu esencia, fluyen los ecos del tiempo, y el susurro de Chalchutotolin nos llama a la purificación del alma. Eres el manantial sagrado, la voz líquida que murmura historias, cada gota un suspiro del cosmos, cada oleada un grito de vida, la fuerza que nutre a la semilla, la savia que despierta al árbol. Vean ese árbol maravilloso y por dentro o por debajo más bien de sus raíces está brotando el agua. En tu danza, oh agua maravillosa, te transformas en un río y en lluvia. En cada forma llevas la memoria del pasado que nos forja, el futuro que nos espera con la promesa de renacer. Y en tu fuego, Xiuhtecuhtli, ardiendo en el corazón del tiempo, resplandece la chispa de lo divino, la pasión que transforma, la llama que purifica, la guerra florida que nos invita a danzar. Istli, el espejo de la noche, donde se reflejan nuestras verdades con tu obsidiana cortante y sabia, nos confrontas con lo oculto, nos retas a sacrificar lo viejo para dar paso a lo nuevo. Así, en la intersección de lo líquido y lo ígneo, en el abrazo de la vida y la muerte, aprendemos a ser, a fluir como el agua, a arder como el fuego y a reconocer en cada instante que la dualidad reside en el otro que nos apoya, reside en esa dualidad, reside nuestra fuerza. No podemos ir por el mundo solos. Si vamos solos, a lo mejor llegamos más rápido, pero si vamos acompañados, llegaremos más lejos. Oh Tonali Seatl,
En tu esencia se revela el misterio, la magia contenida en cada gota, en cada llama, la posibilidad de ser más que lo que somos, de abrazar la transformación, de celebrar el renacer. Que en esta danza cósmica seamos el agua que arde, el atlachinoli, el fuego que fluye, y en el espejo de nuestras vidas reflejemos la belleza de ser, la plenitud de existir, en el abrazo eterno de la dualidad. Hoy la dualidad que nos acompaña es esta, la de el agua con el fuego, que somos nosotros mismos, porque si tierra es nuestro cuerpo, aire nuestro aliento, fuego nuestro espíritu y agua nuestra sangre, estamos conectados con la naturaleza. La naturaleza no está fuera de nosotros, sino dentro. Hay mitos muy interesantes relacionados con el agua. Con esa agua que también sabemos que al encuentro con el fuego se vuelve vapor, se eleva, llega hasta las nubes y se transforma en una lluvia maravillosa que nutre y que fertiliza la tierra. Hay un mito interesante que narra que Quetzalcóatl se estaba bañando, así como yo hoy estaba en las caricias de esta agua maravillosa que sabemos que es la hermosa Chalchotlicuec. Entonces entró en un momento de éxtasis. Imagínense escuchar como aquí el ruido del agua que está brotando, las aves que cantan. Bueno, entró en ese espacio de creación máxima y dicen que de su parte viril salió un chisguete que cayó sobre una roca. Y ese chisguete ahí en esa roca, bajo los rayos del sol, se hizo un sinacantli, un murciélago que tuvo la tarea de ir a donde reposaba la hermosa Xochiquetzal, la flor preciosa, y llevarla allá al Mictlán. Cuando los señores del Mictlán reconocieron que era una fracción de lo divino, le hicieron los honores correspondientes y brotó por cada gotita de sangre que dejó esa muestra de Xochiquetzal una flor blanca. Y allí en el Mictlán esa fracción se transformó en una gran flor y nació ahí el aroma de las flores. Cuando el primer sol, como les decía al inicio, cayó porque Quetzalcóatl dijo, ha terminado tu turno, y le dio un bastonazo, cayó al mar. El mar lo abrazó y lo acarició con las olas, lo llevó hasta la playa y salió convertido en un jaguar. Bonito, ¿cierto? El agua nos purifica, el agua está relacionada con la transformación. Cuando estuvimos en gestación, estuvimos en un vientre rodeado de agua, de silencio, pero también de calor de ese ser maravilloso que fue nuestra madre o que es nuestra madre y que nos contuvo. Hoy estoy aquí en los brazos de la misma madre que es Chalchotlicuec, la de la falda preciosa. Así que si tienes un lugar cerca de tu casa en donde haya agua, ve, siente cómo esta agua maravillosa te transforma. El agua toma la forma del recipiente que lo contiene. Aquí toma la forma del tentli, que es la orilla, el labio que tiene la tierra alrededor de esta agua maravillosa que están haciendo. Tu cuerpo es ese tentli que sustenta esa agua que se mueve, ese líquido precioso tonado que es tu sangre. Que todo lo que hagas hoy lo hagas con pasión. Que te sientas el mismo jaguar que renace de ese mar primordial. Que nada en tu vida sea imposible para ti. Recuerda que una naturaleza te habita, que el fuego es hoy contigo. Y vamos a tener la oportunidad en esta trecena de hacer un autosacrificio fuerte. ¿De qué te vas a desprender? ¿Qué vas a arrojar al fuego? Recuerda que Tezistecatl, el señor del caracol, tuvo que entrar a la gran hoguera y transformarse en un sol. Después se convirtió en la luna. Así que vamos a trabajar nuestra esencia masculina y nuestra esencia femenina en esta trecena. Y Seatl es el nombre, ¿sabes de quién? De Chalchotlicuec, de esta señora maravillosa. Bueno, pues si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal. En YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y hoy nos toca renacer, ser esa danza del fuego con el agua, ser el Atlachinoli. Un saludo a todos.
por allá. Y bueno, yo ya me voy a nadar un rato.